Buenos días, gracias por estar con nosotros en la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar por terminada la primera carta del apóstol Juan en su último capítulo, del versículo 13 al 21. Le invito para que busque la lectura. Si no puede leer con nosotros, escúchenos y abramos nuestro corazón para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Gracias por sus saludos, por sus comentarios. Gracias por compartir la lectura con sus contactos. Y le invitamos para que nos envíe sus peticiones de oración para que al final oremos por las peticiones que todos nos comparten. La palabra de Dios dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hasta aquí termina este capítulo 5 y la primera carta del apóstol Juan. Hagamos unas breves consideraciones de estos últimos versículos. Juan usa varios derivados del verbo saber 6 veces en los versículos 13 al 21 del último capítulo que hemos leído de esta carta. Esta es una palabra que denota seguridad cuando dice sabemos o saber. Él quería seguramente que sus lectores estuvieran seguros de su relación con Dios y de los beneficios que tenían por ser sus hijos al haber depositado su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos habla de la certeza de la vida eterna en el versículo 13. Si notamos al final del Evangelio, que lleva también el nombre de Juan, él mismo asienta en términos muy claros el propósito que tuvo en mente al escribirlo, cuando dice en Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí en 1 de Juan 5:13 establece uno de los propósitos de esta epístola, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que en el Evangelio quería que creyeran que Jesús es el Cristo para tener vida eterna. Y en esta carta su meta era que supieran que tenían vida eterna. Ya no era asunto de volver a creer, sino de estar seguros de que Dios guarda su palabra y que Él promete la vida eterna al que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El que cumple esa condición no debe dudar de su salvación. Y él dice en esta carta: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En el versículo 10 del capítulo 5 vimos que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. E hicimos también la observación de que el que no cree la palabra que Dios ha dicho acerca de la encarnación de su Hijo, también lo hace mentiroso. En el caso de la seguridad de la vida eterna, el que dice que ha creído en Cristo, pero duda de que tiene vida eterna, también hace mentiroso al Señor.
¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, y lo que el Señor dice, así es. Así que en estos versículos del 13 al 21 podemos ver cómo una y otra vez el apóstol habla o utiliza el verbo saber. Esto es importante, saber, porque si uno ha creído en el nombre del Hijo de Dios, tenemos que saber que tenemos la vida eterna. Esa es la certeza. Pero también tenemos la certeza de las oraciones contestadas, del versículo 14 al 17. Nosotros sabemos que uno de los beneficios de ser nacidos de Dios es el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. Esto lo hacemos a través de la oración. La Biblia tiene muchas promesas que nos estimulan a tener una vida de oración. Una de ellas se desprende de la pluma de Juan en su Evangelio cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Por otro lado, Santiago exhorta a sus lectores con las siguientes palabras: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:2. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo en su famoso Sermón del Monte: pedid y se os dará. Mateo 7:7. Queridos hermanos, la triste verdad es que muchos creyentes viven en pobreza espiritual porque no piden, porque no oran. Porque aquí en esta carta dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es importante. Debemos de pedir conforme a su voluntad. Queridos hermanos, pero la oración es la voluntad de Dios. Pero debemos también orar conforme a la voluntad de Dios. Dios nos oye y contesta nuestras oraciones. Pero hay ciertas condiciones para que esto suceda. En este contexto, Juan dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios se manifiesta a sus hijos por medio de su palabra, de modo que es necesario permanecer en la palabra para conocer su voluntad. Y para permanecer en su palabra, hay que leer su palabra, hay que escudriñar su palabra. Y por eso qué importante es leer la palabra de Dios todos los días, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Recordemos que la oración del Padre Nuestro es un buen modelo para hacer nuestras peticiones. En Mateo 6:9 al 13. No debemos dejar de pedir solo porque no estamos totalmente seguros de la voluntad de Dios. En su omnisciencia y soberanía, Él discierne nuestro corazón y determina qué peticiones deben ser contestadas. Por lo tanto, podemos estar seguros de que hemos pedido de acuerdo con su voluntad cuando recibimos las cosas que hemos pedido. Cuando usted y yo recibimos contestación en nuestra oración, es que hemos pedido conforme a su voluntad. ¿Es correcto y sabio incluir en cada petición la frase: si está de acuerdo con tu santa voluntad? Recuerde, cada vez que oremos, siempre debemos pedir con fe, pero siempre podemos incluir en cada petición: si está de acuerdo a tu santa voluntad. Esto es muy importante, queridos hermanos y amigos. Ahora, hay oraciones también por los que cometen pecado. Podemos orar por aquellos que se han extraviado. En el versículo 16 al 17 nos habla el pecado de muerte. En estos versículos Juan usa una frase difícil de explicar. No trataré de explicarlo porque creo que en algún momento, en algún estudio más a profundo podríamos hacerlo. Sin embargo, Juan usa esta frase que a veces no es fácil de explicar o entender. Sin embargo, advierte que no hemos de pedir por el pecado de muerte o probablemente por los que cometen el pecado de muerte. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el pecado de muerte y cómo vamos a saber quién lo ha cometido?
Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos casos que comprueban que de vez en cuando, si Dios, nuestro Dios, reprende a sus hijos y reprende a todos aquellos cuando cometen pecados de muerte, pecados que no son confesados, el Señor reprende todo tipo de pecado, no solamente el de muerte. Pero aquí hay algo que debemos recordar y nos puede ayudar a entender esto. Recordemos que en los primeros años de la historia de la iglesia hubo un matrimonio, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira murieron repentinamente por el pecado de mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:1-10. Si recordamos, Pedro y ninguno de los apóstoles pidieron o intercedieron por estas personas, porque ellos ofendieron al Espíritu Santo. Probablemente esto nos podría hacer entender algo de lo que Juan nos está diciendo. Por otro lado, en 1 Corintios 11:29-30, Pablo hizo el comentario acerca del pecado de comer y beber de la mesa del Señor indignamente y concluyó diciendo, y muchos duermen. Esto quiere decir que también debemos poner atención en esto que Pablo nos describe en 1 Corintios 11:29-30. Él lo dice cuando escribe a Corintios y cuando está hablando acerca de la institución de la cena del Señor. Porque el que come y vive indignamente, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Esto también nos puede dar algún entendimiento. Así que, queridos hermanos, el discernimiento empleado por Pedro en Hechos 5, en el caso de Ananías y Zafira, no es muy común en la actualidad. Y debemos cuidarnos de ser presuntuosos en cuanto a poder discernir quién ha cometido el pecado de muerte. Debemos tener mucho cuidado en esto. Podemos saber después del hecho, pero aún en tal caso es difícil especificar el pecado que causó la muerte de alguna persona. Lo que sí es seguro es que no debemos orar por los que ya sufrieron las consecuencias de cometer el pecado de muerte, según nos dice Juan. Él continúa diciendo, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Queridos hermanos, aquí es importante tener en cuenta esto. Debemos pedir, debemos orar por los hermanos, por aquellos que probablemente han sido vencidos, han cometido algún pecado. Dios también nos pide que oremos por ellos y el Señor ofrece perdón. Por tal motivo, no debemos abandonar a aquellos que por alguna razón u otra se han descuidado en su vida espiritual y el Señor todavía les está dando una oportunidad. Hay que orar por ellos. No hay que juzgarlos, pero sí hay que orar por ellos y tampoco hay que consentir su pecado. Pero sí orar por ellos para que se arrepientan y que Dios nos libre a usted y a mí de caer en este tipo de pecado, en cualquier tipo de pecado. Debemos ser obedientes y debemos ser temerosos de Dios siempre. También recordamos a Santiago, que también nos habla de esto mismo cuando dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto también nos puede ayudar a entender lo que dice Juan acerca del pecado de muerte. Queridos hermanos, podemos concluir, qué bello, qué privilegio de disfrutar de la comunión íntima con nuestro Dios en el ministerio de la intercesión. Gracias a Dios por los intercesores que están intercediendo para que el Señor salve la vida de algún hermano que se ha extraviado y aún de aquellos que no han conocido la palabra de Dios. Debemos pedir y hay una certeza de liberación, hay una certeza, una promesa. Juan reafirma, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así que es que este hombre o mujer que ha nacido de nuevo, trata siempre de guardarse
de guardarse en integridad, y también el Señor lo guarda por aquel que fue engendrado. Evidentemente, sabemos que el Espíritu Santo nos guarda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para que el maligno no nos gane la ventaja. Por eso Juan termina diciendo claramente que el Señor nos guardará para que el maligno no nos toque, para que el maligno no gane ventaja en nuestra vida. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, como lo dijimos en el capítulo 4, versículo 4. Así que tenemos la certeza de permanecer al verdadero Dios. Juan asegura a sus lectores que son de Dios aquellos que han creído en el Hijo eterno, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por esta bendición. Queridos hermanos, y Juan termina su carta con una advertencia: a guardarse de los ídolos. Así termina diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Y recordemos, hermanos, que los ídolos no se limitan solo a las imágenes, sino que incluye cualquier cosa o actividad que tome el lugar de Dios. Nos conviene a nosotros como creyentes hacer caso a lo que dice Juan. El enemigo pone muchas distracciones para desviarnos de la adoración al único Dios verdadero. No permitamos que Él interrumpa la comunión sublime que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. Amén. ¿Qué le parece si oramos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dios y Padre, te damos gracias porque nos has permitido concluir esta carta. Gracias porque nos has permitido terminar esta epístola primera de Juan. Señor, todo lo que hemos leído, ayúdanos a recordarlo, a asimilarlo, a entenderlo, a aplicarlo en nuestra vida. Espíritu Santo, aplícalo y guarda nuestro corazón hasta tu venida. Guarda nuestro depósito, Señor. Guarda nuestro corazón y nuestra mente hasta que tú, Señor, nos llames a tu presencia o vengas por nosotros, Señor, por tu iglesia. Te entregamos nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a seguir siendo fieles y obedientes a tu palabra. Oramos por todos aquellos que en este momento están pasando por problemas, por luchas, o por aquellos que se han extraviado, o por aquellos que se están dejando vencer por el pecado. Señor, dales tu fuerza, que vuelvan a ti, y reprendemos al enemigo en el nombre de Jesucristo. Guarda nuestro corazón de toda clase de ídolo. Señor, que no tengamos ídolos, no solamente de oro, de plata o de madera. Cualquier cosa que quiera interrumpir nuestra comunión contigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo te inclinarás. Y en tu nombre, Señor, a ti solo te adoramos, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. No se pierdan la lectura del día de mañana, porque vamos a iniciar con la introducción de la segunda carta que escribe el apóstol Juan. Por lo pronto deseo que tengan un día bendecido y que la paz de Dios sea con cada uno.